Hola a todos, espero que anden bien. En este video vamos a hacer un repaso sobre la introducción de control numérico para programar un torno empleando el lenguaje Fanuc. Ustedes ya tienen todo el material disponible en el aula virtual, así que voy a empezar con la instalación de ese pequeño software de simulación que también les he acercado. Y luego voy a analizar el plano de una pieza de ejemplo para que vayan viendo de qué manera se puede armar el programa CNC de la actividad número 5. Así que bueno, comparto pantalla e iniciamos. Bueno, para empezar, vamos a ver de qué manera se puede instalar el pequeño simulador para torno CNC. Yo ya lo tengo instalado acá, pero voy a repetir el procedimiento. Hay que ejecutar convenientemente no con doble clic. ¿Sí? Les recomiendo que hagan clic derecho sobre el instalador, instalar, o vuelvo a comentarles, ejecutar como administrador para aquellos que tengan otra versión de Windows. Y acá entonces todo siguiente, next, hasta, me pide una confirmación, le digo que sí, y ya está. Close, cierro la ventana. Así de sencillo. Fíjense entonces ahora voy a cerrar esta carpeta y tengo acá en el escritorio el acceso directo al pequeño simulador. Así que bueno, lo vamos a dejar ahora acá instalado. Fíjense que lo pruebo con doble clic. Si les aparece esta pequeña ventana indicando algún inconveniente con la resolución, recuerden, como ya lo comenté en la teoría, utilizamos el botón No para poder ejecutar. Y ahí tenemos entonces el resultado en pantalla. Bueno, lo voy a cerrar. Vamos a ver de qué manera se analiza el plano de una pieza para luego poder ir armando el programa. Yo ya tengo acá armado un planito de una pieza de ejemplo. Fíjense entonces que la idea es trabajar con un material en bruto que va a tener diámetro 32, al cual le vamos a tener que hacer un rebaje, ¿sí?, cilíndrico de diámetro 20, y en la parte media, en la parte central, aparece una parte cónica. Yo agregué acá en el costado, en el lateral derecho, un sólido, un objeto tridimensional para que vean de alguna manera cuál sería el resultado final, el resultado de la pieza torneada. En este caso nosotros vamos a utilizar un material que ya está premecanizado. Fíjense que acá tengo algunos datos. Un material que en este caso va a ser aluminio con diámetro mayor 32. Y voy a mecanizar del lado derecho la parte cilíndrica de diámetro 20 con 20 milímetros de longitud y luego la parte cónica llegando a los 40 milímetros de longitud. Me están avisando que tengo que utilizar la herramienta número 2. ¿Sí? Recuerden que los dos primeros dígitos indican cuál es la posición de la herramienta en la torre portaherramientas y el segundo par de dígitos corresponde a la identificación de un valor de tabla seteado en la máquina para la compensación de la posición de la herramienta. Es algo muy técnico, que no viene al caso ahora, pero bueno, lo vamos a usar. Más adelante podemos ver en detalle de qué se trata. De todos modos, yo en la bibliografía ya les he acercado en el material algunos detalles sobre este factor de compensación de posición de la herramienta. Tiene que ver más que nada con el problema que podría suscitarse al necesitar más de una herramienta en la fabricación de una pieza, por ejemplo. Imagínense que normalmente lo primero que hay que hacer es desbastar. En ese desbaste tenemos referenteados, cilindrados. Eso se hace con un tipo de herramienta. En este caso, estaría alojada en la posición número 2 de la torreta. Y de repente tengo que en la misma pieza luego hacer un roscado. Entonces voy a necesitar otra herramienta. Entonces, en algún momento el programa va a cargar la herramienta, supongamos 04, que tiene insertos para roscar. Entonces, ¿cómo hacemos para que se corrija la posición respecto de la herramienta anterior? Bueno, hay un preparador de la máquina
que entre otras cosas se encarga de de controlar y setear el herramiental. Esa persona es la que se encargaría de definir el factor de compensación, la compensación de de cada una de las herramientas y cargar todos esos datos de corrección de posición en una tabla en el control de la máquina herramienta. Bueno, ya tienen algunos detalles sobre esto en la teoría que les acerqué a través del aula virtual, pero por ahora nosotros simplemente cuando necesitemos una herramienta, si la herramienta que vamos a definir el programa es la 02, por ahora para nosotros eso es al azar. Se me ocurre usar la herramienta 2, pongo T02. Se me ocurre usar la herramienta 4, pongo T04. En este simulador no vamos a tener problemas. Y siempre que seleccionemos una herramienta, por ejemplo la 02, vamos a usar el mismo valor para identificar la compensación de posición. Sencillo. Si se me ocurre o me indican usar la herramienta T05, le agregamos nuevamente 0,5 al final para la compensación. Tengamos presente que en la máquina real, ¿sí?, eso no es algo que puedo elegirlo así al azar como lo estoy haciendo ahora desde lo virtual. En la máquina real voy a usar T02 si realmente la geometría, o sea, las características de la herramienta son apropiadas para el tipo de operación que necesito realizar sobre la pieza. Entonces, hay que ver si en el alojamiento número 2 de la torreta tengo una herramienta para desbastar, ¿sí?, longitudinalmente, transversalmente, o una herramienta para tronzar, para roscar, etc. Ahora, como es un simulador muy sencillo y lo manejamos desde la virtualidad, podemos usar cualquier herramienta. Yo ahora arbitrariamente puse T02. Bueno, me están diciendo también que la velocidad de corte, es decir, la velocidad con la que se va a desprender el material, va a ser de 100 metros por minuto. Nosotros ya sabemos esto a través de la teoría, que para indicar en el programa esta velocidad de desprendimiento de viruta se utiliza la función G96. Me dicen también que la velocidad con la que se debe desplazar la herramienta durante el proceso de corte tiene que ser de 0,07 milímetros por cada giro del material. Muy bien, entonces debajo me aparecen límite máximo de RPM, profundidades máximas de corte tanto para el desbaste como para el contorneado. Yo por ahora ven que las he tachado, ¿sí?, no los vamos a tomar en cuenta. Son parámetros tecnológicos importantes cuando estamos ante una máquina real, pero para no hacer demasiado complejo este ejercicio, por ahora lo vamos a descartar. Así que bueno, vamos a respetar 1, 2, 3, 4, estos 4 primeros ítems. Y como comentaba recién, ya más o menos tenemos una idea de que vamos a tener que hacer un acercamiento rápido de la herramienta al diámetro 26, cilindraremos hasta la longitud 40 negativo en el eje Z, vamos a separarnos del material, volvemos rápido al frente del material, sobrepasando el frente del material, subimos hasta el diámetro 20 y ahí despacio avanzamos hasta longitud menos 20 en el eje Z y luego veremos cómo se hace esta diagonal para generar el cono. Vamos entonces a analizar lo que va a ser nuestra primera pasada de desbaste longitudinal. Acá tenemos el material de diámetro 32 y ya mostrando en amarillo el resultado del primer desbaste longitudinal. Lo que vamos a quitar de material en esta etapa es lo que está rayado con color marrón. Vemos acá claramente que el lado izquierdo del material que tiene diámetro 32 lo vamos a utilizar para poder sujetar con el plato. Recuerden que esto es una vista superior, así que el operador, la persona, yo la estaría viendo desde arriba, estaría acá abajo. Tenemos en este gráfico el eje Z positivo y el eje X positivo. Recuerden que la intersección de estos dos ejes define el origen de coordenadas como en AutoCAD o en cualquier otro programa de diseño. Nosotros vamos a trabajar con coordenadas absolutas. Significa lo mismo que en su momento cuando lo vimos en AutoCAD. Cada punto al que me quiera dirigir con la herramienta va a tener una coordenada que corresponde a la distancia que va a haber desde ese punto al que quiero llegar y el cero u origen de coordenadas. Es decir,
desde este punto, que está en el frente del material, cuánto hay hasta, por ejemplo, el punto 2. Bueno, cuánto hay en el eje X, recuerden que X son diámetros, y cuánto hay en Z. Si quiero que la herramienta vaya a este punto 2, no importa de dónde provenga la herramienta. Esto es a modo de ejemplo, ¿no? La coordenada va a ser X26, recuerden, X es sinónimo de diámetro, X26, positivo, Z, menos 40, menos porque estoy del lado negativo del eje Z. Si voy desde el frente del material hacia la contrapunta o cabeza al móvil, los valores de Z serán positivos. Bueno, acá con flechas, de un color fucsia, estoy mostrando el análisis que he hecho para definir el recorrido de la herramienta en el proceso del primer desbaste longitudinal, que me va a permitir retirar material en el diámetro 26. Los puntos son puntos convenientes, ¿sí?, para ir logrando de a poco la pieza. Fíjense que acá voy a hacer un primer desbaste y luego en el segundo desbaste ya voy a quitar en esta segunda etapa el resto del material que necesito remover. ¿Cuál es la profundidad que tengo de corte en este momento? Bueno, hagamos la cuenta. De 26 a 32 tengo 6 milímetros. 6 milímetros de diferencia de un diámetro al otro que se distribuyen, voy a sacar 3 milímetros de este lado, ¿sí?, por la profundidad de corte con el inserto, y como el material gira, obviamente del otro lado también voy a sacar automáticamente por defecto los otros 3 milímetros. Así que bueno, ¿cómo definí estos puntos rojos? Por un lado, por la geometría de la pieza, ¿sí?, lo que necesito lograr. Lo que voy a sacar es la franja de material que coincide con el diámetro máximo del cono. Son 3 milímetros de profundidad y una longitud de 40 milímetros. Ustedes en el ejercicio tienen como sugerencia ejecutar un primer movimiento de la herramienta de tal manera que la herramienta quede alejada del frente del material. Eso se suele utilizar por cuestiones de seguridad. Fíjense que entre los primeros bloques del programa de control numérico, ustedes ejecutan la selección de la herramienta. Esto hace que la torreta portaherramientas gire y coloque en posición de trabajo, es decir, que una de las herramientas apunte al eje de rotación. Entonces, cuando se produce este giro de la torreta, algún brazo de alguna herramienta puede llegar a colisionar contra el material si es que no tuve la prevención de que en uno de los primeros bloques la herramienta se aleje del material. Entonces, cuando después de haber alejado de la herramienta un espacio prudencial, eso también es un valor arbitrario. ¿Cuánto voy a alejar desde el origen de coordenadas la torreta? Porque por defecto siempre hay en posición de trabajo una de las herramientas que fue la última que se utilizó. Nosotros acá, a modo de ejemplo, hemos definido creo que 60 milímetros. Suponemos que tenemos una torreta muy chiquitita, ¿sí?, con portaherramientas, portainsertos muy chicos, entonces con brazos de no más de 70-80 milímetros. Entonces alejamos la herramienta del frente del material 60 milímetros creo que habíamos definido. Les vuelvo a decir, eso es arbitrario. Si alguien quiere poner el programa alejar la herramienta desde el frente del material hacia el lado de la contrapunta en vez de 60, 100, 150, 200 milímetros, está bien. Lo importante es tener en cuenta que si coloqué el material y la torreta me quedó muy cerca del material, por prevención, el primer movimiento, alejar la herramienta del frente del material hacia el lado de la contrapunta. Eso, como ustedes ya lo han visto, se ejecuta con G0. Puede ser G00 o G con un solo cero. Así que bueno, en primer lugar, para empezar a programar, lo que vamos a hacer es alejar la herramienta a un punto de coordenadas que me parezca lógico. Entonces ahí tenemos este punto que he identificado acá como punto 0. Es el punto de partida. Una vez entonces que la herramienta viene a este lugar, se ejecuta el llamado de la herramienta, la selección que se hace con la letra T. Se va a poner a girar el material, que eso se hace con la letra M.
Recuerden que M3 o M03 hace que el plato gire en sentido antihorario. Entonces, luego de alejar la herramienta, de activar el plato en sentido horario o antihorario, debemos llevar la herramienta al punto 1. Previo a esta operación, hay que definir algunos parámetros tecnológicos que ustedes ya los tienen, ¿sí? Como la velocidad de avance, velocidad de corte, ¿sí? Ya tienen toda esa introducción. Pero bueno, una vez que están todos esos parámetros tecnológicos definidos en los primeros bloques, la herramienta del punto 0 debe ir al punto 1. ¿Cómo elegí el punto 1? El punto 1 es lo que me permite acercar rápido la herramienta al material para luego ejecutar el cilindrado. ¿A qué punto me conviene llevar la herramienta? Y me conviene llevar la herramienta lo más cerca posible al punto donde debe iniciar el mecanizado. Lo más cerca posible sin tocar el material, porque pasar del punto 0 al punto 1, ¿sí? Se va a hacer a máxima velocidad, eso es lo que hace G0, una interpolación lineal rápida, es decir, que la herramienta va a ir a fondo, lo que dé la máquina, al punto 1, y no puedo hacer que este punto 1 esté sobre el material, porque si no la herramienta va a tocar el frente del material y vamos a romper el inserto. Entonces, ¿qué tanto antes del frente del material voy a llevar la herramienta? ¿Qué tanto antes voy a frenar? 1 milímetro, ¿sí? Es como mínimo prudencial para evitar chocar el frente del material. Acá porque tenemos aparte un material que está ya refrenteado de antemano, pero si fuese un material con un frente irregular, hay que tener quizás un margen mayor, frenar un poco antes de 1 milímetro. En definitiva, con G0 fui rápido a este punto 1, que es un punto que tiene coordenadas en Z1 y en X 26. Es el diámetro de la primera pasada de cilindrado. Frené a 1 milímetro y en el diámetro 26. Ahora, para pasar del punto 1 al punto 2 y así entonces eliminar todo este material que está sombreado con marrón, vamos a tener que ir despacio, con una velocidad de avance controlada. Entonces, para pasar del punto 1 al punto 2, en vez de G0, vamos a utilizar G01 como está indicado en la teoría. G01 me permite, al igual que con G0, lograr una interpolación lineal, es decir, pasar de un punto a otro por medio de un recorrido lineal. G01 sirve tanto para cilindrar como para refrentear y hacer conos. Siempre recorridos lineales. Y para pasar entonces del punto 1 al punto 2, dije recién, vamos a usar G01 que me permite trabajar con una velocidad de avance controlada, ya no es máxima velocidad de desplazamiento de la herramienta, y la coordenada de este punto 2 va a ser justo la intersección de las dos líneas amarillas, como en el quiebre que tengo acá arriba, y la coordenada que va a tener ese punto 2 es la distancia que lo separa del origen. No importa que la herramienta salga del punto 1. Quiero que llegue al punto 2. ¿Qué coordenada tiene ese punto 2? Es la distancia que lo separa del origen. ¿Qué valor de X? X dijimos son diámetros. En el punto 2 el diámetro es 26. Igual que en el punto 1. X 26 y Z, fíjense que el punto 2 está del lado negativo del eje Z. Del frente del material hacia la contrapunta Z es positivo y desde el frente del material hacia el lado del plato Z es negativo. Entonces, repito, la coordenada de este punto 2 es X 26, Z menos 40. Así que voy a escribir G01, X 26, Z menos 40. Habíamos hablado en su momento del parámetro F para poder establecer la velocidad con la que se va a desplazar la herramienta, pero que no iba a ser necesario ese parámetro F que va al final del bloque G01, no es necesario si al principio del programa definíamos la función G95 con también el parámetro F y el valor del avance. Ese G95 afecta a todas las funciones donde se mecanice, es decir, se utilice G01, G02, G03, no importa cuál y en qué momento, siempre se va a aplicar
esa velocidad de avance definida con G95 al principio del programa. Así que ya tenemos entonces con G0 el traslado de la herramienta hasta el punto 1, movimiento rápido. Con un G1 el cilindrado. Quitamos toda esta franja de 40 milímetros de longitud hasta el punto 2. Y para poder retroceder, primero voy a tener que despegar despacito la herramienta, despegarla del material, para poder aplicar nuevamente, como lo indica esta línea fucsia, el retroceso rápido al frente del material. La herramienta, al no estar tocando el material, puede desplazarse rápidamente como G0. En definitiva, entonces, voy a pasar del punto 2 al punto 3, que acá arriba se ve mejor, desde el punto 2 al punto 3, con G01. ¿Por qué no con G0? Porque la herramienta va a estar rozando, ¿sí? La herramienta terminó de cilindrar y va a estar rozando el material, por eso no lo voy a hacer con un G0. Lo voy a hacer con un G01. Voy a ir a este punto 3. Valor de X, 32. 32, fíjense que la dimensión máxima era 32. X 32, Z menos 40. Podría hacer una aclaración diciendo que cuando la herramienta llega a este punto, no me convendría detenerme justo en ese vértice, porque la puntita de la herramienta puede quedar tocando mínimamente, y si la hago retroceder rápido, puede influir en la vida útil del inserto. ¿Qué me conviene entonces? A este punto 3, llevarlo un poquito más abajo. De esa manera, lo que tendría que programar es, para pasar del 2 al 3, este punto 3 ya no va a ser X32, podría ser X33. En X32 tengo material, en X33 ya no. En X33 ya no hay nada, espacio vacío. Entonces, la coordenada de este punto sería G01, para que la herramienta vaya despacito del punto 2 al 3. G01, X33, Z menos 40. Y ahí sí, G0, como le indica la flecha fucsia, para volver al frente del material sobrepasándolo 1 milímetro. Entonces, G0, X33, Z1 positivo. A fondo, porque no voy a estar cortando. Elimino ese tiempo muerto. Y acá, del paso 4, voy a partir por encima del punto 1 para luego hacer la siguiente pasada. La herramienta quedó en el punto 4, ¿no? Avanzamos. Una vez que programé y eliminé la primera franja de material, ahora me queda por eliminar la segunda. Fíjense que acá ya no existe la primera franja de material, ya la he eliminado, acá no la he dibujado. Ahora tengo que quitar la segunda franja de material, que tiene una parte cilíndrica y una parte cónica. La herramienta, recuerden, había quedado en el punto 4. ¿Cómo hago para llegar al punto 5, que es el diámetro del cilindro más pequeño de esta pieza? Entonces es diámetro 20, lo mismo. Como la herramienta está separada 1 milímetro del frente del material, voy a ir al punto 5 a máxima velocidad. Lo voy a hacer con G0. ¿Y a qué valor de diámetro y longitud del punto 5? Entonces sería G0, X20, Z1. La herramienta se movió en ese pequeño tramo a máxima velocidad. Y ahora voy a decirle que vaya despacito hasta el punto 6. Va a ir despacito hasta el frente del material y va a seguir hasta el punto 6. G01, como le indica esta línea fucsia, voy a pasar del 5 al 6 escribiendo G01, siempre la coordenada de destino, G01, X20, Z menos 20. Entonces la herramienta viene hasta este lugar. Y ahora no voy a bajar y retroceder. Directamente, ya desde acá, voy al punto 7. Quiero llegar a este lugar. Escribo entonces G01, X26, Z menos 40. Voy a bajar al punto 8 para despegar la herramienta del material. Entonces sería G01, X33, el punto 8 lo hago un poquito más abajo, para asegurarme de que la herramienta se despegue del material.
ahí entonces directamente en diagonal, ¿sí? Ya directamente llevo la herramienta convenientemente, por una cuestión de prolijidad en la programación, al punto de partida. X30, Z60. Y ahí termina nuestro programa. Bueno, vamos a escribirlo realmente, ¿no? Vamos a pasar por el proceso de escritura. Vamos a ejecutar el simulador. Botón no. Entonces, una vez que ejecutan el simulador, vamos a tener que ir a través de la barra de menú al editor. Ahí es donde se escriben los programas. No escriban directamente sobre la pantalla principal del simulador. No, hay que ejecutar el editor. Está todo indicado en la teoría. Y ahí sí entonces nos ponemos a escribir. Voy a dejar acá en pantalla, tenemos el plano principal y acá tengo el plano del primer desbaste. Entonces, escribo en el editor del simulador N05, G90. Recuerden que nosotros vamos a trabajar con coordenadas absolutas. Incluso el bloque donde va G90 se puede combinar con G0 también. Yo lo hago separado para que ahora les resulte más fácil la comprensión. Ya estamos entonces con que en el primer bloque acabamos de establecer trabajar con coordenadas absolutas. En el siguiente bloque, en el bloque número 10, vamos a alejar la herramienta. G00, recuerden acá donde se suelen confundir, por ahí ponen GWO. ¿Sí? No cometan ese error. Dejo un espacio, la coordenada del punto 0. A modo de ejemplo, X30, Z60. Lo más importante en este bloque es que se utiliza un valor positivo para el eje Z. Me asegura que la herramienta se desplace desde el frente del material hacia el lado de la contrapunta. Listo, entonces el bloque 10, que es la segunda línea del programa, lo que hizo fue alejar la herramienta del frente del material. La alejó 60 milímetros. Y siempre el valor de diámetro conviene que sea superior al del material en bruto. Yo que le puse 30, por una cuestión de seguridad, tendría que ser mayor al diámetro del material en bruto. Entonces, si el diámetro tiene 32, a modo de ejemplo, entonces acá le pongo 35 o 40. Siguiente bloque, vamos a seleccionar una vez que la torreta está lejos del frente del material, vamos a decirle a la torreta que gire de tal manera que la herramienta que está en la posición 2, en el alojamiento 2 de la torreta, apunte hacia el eje de rotación, que se ponga en posición de trabajo. Bloque 15, que es el siguiente, T02, y la herramienta que tiene la etiqueta 02, que utilice el factor de compensación de la posición 02, identificado con la etiqueta 02. Antes de avanzar, aclaro algo a raíz de una consulta. ¿Por qué pongo etiquetas de bloques, o sea, la numeración de bloques de 5 en 5? Es muy común tener que hacer ediciones, modificaciones a futuro en un programa, y entre esas modificaciones tener que agregar bloques intermedios. Si la secuencia tiene paso 1, es decir, empiezo con N1, N2, N3, y después tengo que agregar un bloque, no tengo numeración disponible, tengo que reacomodar la numeración de todos los bloques, y a veces los programas son muy extensos. Es un laburo extra que no tiene sentido. Más allá de que se puede establecer una numeración automática. Aquel que no está muy afianzado con esto lo va a querer hacer a mano y es un montón de trabajo que no tiene sentido. Entonces, la mayoría de los programas de control numérico, de los editores, que etiquetan automáticamente los bloques, que los numeran, por defecto tienen paso 5 o paso 10. De esa manera, a modo de ejemplo, entre la segunda línea de programa y la tercera que acabo de escribir, es decir, entre el bloque número 10 y el bloque número 15, tengo un montón de números libres para agregar bloques. Puedo agregar el bloque 11, 12, 13 y 14. Esa es la ventaja. Bueno, entonces, puse en posición de trabajo la herramienta número 2 y aprovecho también, lo puedo hacer en el mismo bloque, dejo un espacio y pongo M3 para que el plato gire, empiece a girar a un mínimo de RPM, pero lo que hago es definir el sentido de giro más que nada. Si la persona se para mirando el plato de frente, desde el lado del cabezal móvil, desde el lado de la contrapunta, vamos a ver que el material empieza a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, siguiente bloque. N
20. Vamos a seguir con la definición de algunos parámetros tecnológicos. Vamos a definir la velocidad de corte, G96, con el parámetro S. A nosotros nos habían indicado usar, creo que eran 100 metros de viruta por minuto. Es lo que tiene que generar el corte de la herramienta. Este valor de velocidad de corte, ¿sí?, sale por tabla, hay también una fórmula que no viene al caso ahora. Esto hace que es algo que es muy propio de las máquinas de control numérico, que la velocidad de rotación varía automáticamente. La velocidad de rotación del plato, de la pieza, ¿no? De manera tal que siempre se estén logrando 100 metros de viruta por minuto. Esto en una máquina manual no se puede hacer. No puedo cambiar la velocidad del plato mientras la máquina está en marcha. En cambio, en un CNC esto es posible. No importa cuál sea la marca, el tamaño del CNC, todas las máquinas de control numérico tienen esta característica. Permite lograr en marcha una variación automática de las RPM, de manera tal que se respete la velocidad de corte constante. En este caso, 100 metros de viruta por minuto. Esto trae aparejado la necesidad de programar una limitación de RPMs, porque después con un análisis un poco más profundo, vamos a encontrar que cuando la herramienta está mecanizando en diámetro cero, imagínense que tengo que refrentear. A medida que la herramienta se aproxima al eje de rotación, las RPMs van a ir subiendo. Eso es automático, de manera tal que se sigan respetando los 100 metros de viruta por minuto. Hay una cuestión acá, un problema que se va a suscitar cuando la herramienta se esté acercando demasiado al diámetro cero. Cuando el diámetro tiende a cero, las RPM van a tender a un valor infinitamente grande y eso no es posible mecánicamente. Entonces, conviene programar un límite de RPMs, que eso es algo que también lo podemos ver en otro momento. Por ahora vamos a suponer que no vamos a tener conflictos en ese aspecto, así que lo único que decimos es que quiero 100 metros de viruta por minuto a todo momento. Cada vez que la herramienta esté mecanizando, no importa con qué función, G01, 2 o 3, etc., siempre van a salir desprendidos del material 100 metros de viruta por minuto. Bloque 25, velocidad de avance. Con el parámetro F, nos habían establecido creo que 7 centésimas de milímetro por giro, 0.07, recuerden no hay que usar coma acá. Bloque siguiente, 35. Ya tengo la máquina en marcha, tengo el material girando, las RPM se van a ajustar solas. Cada vez que la herramienta esté tocando el material con alguna de las funciones apropiadas, lo va a hacer de manera tal que la herramienta corte 100 metros por minuto de viruta y el desplazamiento, la velocidad con la que se desplaza la herramienta va a ser de 7 centésimas de milímetro por giro completo del material. Listo. Vamos a sacar entonces la herramienta de la posición 0 para acercarla al material. Esto significa para nosotros, según el planito, acercar la herramienta a la posición 1. Voy a acercar un poco el plano. Esa posición 1, dijimos, va a tener diámetro 26, Z1. 1 positivo, hace que la herramienta quede muy próximo del frente del material, pero sin tocarlo. Bloque 40. Ahora, cambio de función. 0,1. ¿A dónde quiero ir? Al punto 2. ¿Qué coordenada tiene el punto 2? Diámetro 26, Z menos 40. Lo aclaro por si alguno se ha dado cuenta. Del punto 1 al punto 2 no hay 40 milímetros, hay 41. Tengo desde acá hasta el frente del material, tengo desde Z1 positivo, 1 milímetro hasta Z0. Y de ahí otros 40 milímetros en la parte negativa. O sea, la distancia total de recorrido de la herramienta del punto 1 al punto 2 son 41 milímetros. Pero bueno, dijimos que los puntos tienen coordenadas que corresponden a la distancia que los separa el 0. No importa de dónde parte la herramienta. Entonces, acá en este bloque hicimos el cilindrado. Pasamos del punto 1 al punto 2 con una velocidad de avance, recuerden,
ya está indicada en el G95. No hace falta agregar acá el parámetro F como también vimos opcional en la teoría. La herramienta quedó en el punto 2, bloque 45. Voy a ir hacia el punto 3. El punto 3 dijimos que mínimamente tiene diámetro 32. Entonces, despacio, porque la herramienta está rozando, está refrenteando ese pequeño fragmento del punto 2 al punto 3. Despacio voy a ir hasta diámetro 33, donde ya no hay nada. Y ese punto 3 tiene longitud menos 40. Una vez que estoy en el punto 3, vamos a poder hacer el retroceso rápido, recorrer estos 40 milímetros a máxima velocidad porque ya no hay material por donde va a pasar la herramienta. Bloque siguiente, a fondo, a máxima velocidad, ir hasta el punto 4 que tiene coordenada x33, z1 positivo. Ya estoy en el punto 4. Quité la franja de color marrón. Ya no hay más material entre el diámetro 26 y el diámetro 32. Vamos a la siguiente figura. La herramienta quedó en el punto 4. Entonces, ya quité la franja de material inicial, vamos a la segunda franja. La herramienta había quedado en el punto 4, que es el último bloque que escribí. Bloque 55. Tenemos entonces que pasar con máxima velocidad al punto 5. Eso tiene coordenadas x 20, z1 positivo. Y ahora despacio, voy a empezar a escribir un poquito más rápido, calculo que van entendiendo cómo funciona. Despacio, linealmente, voy hasta el punto 6, es decir, x 20, z menos 20. Y ahora del punto 6 voy al punto 7, de vuelta, bloque 65, G01, que también sirve para hacer conos. La diferencia entre refrentear, cilindrar o hacer conos es que a veces cambia una sola componente de la coordenada. Fíjense, entre el bloque 55 y 60 cambió solamente el valor de z. Entonces, ¿qué significa? Estoy cilindrando. En otros casos cambió solamente el valor de x. Entonces, si cambió solamente el valor de x, ¿qué significa? Que la herramienta solo se movió en x. Estoy refrenteando. Y ahora se mueven en los dos ejes a la vez. Hago una diagonal, estoy haciendo un cono. Entonces, con G01 voy al punto 7, coordenada x26, z menos 40. Y voy a despegar la herramienta hasta el punto 8, bloque 70, despacio. Voy despacio porque la herramienta va a estar rozando el frente que está compuesto por el punto 7 y 8. Despacio, voy a ir, no al punto 8, lo voy a sobrepasar. De nuevo, x33, donde ya no hay material, z menos 40. Y ahí sí, vamos a retroceder. Fíjense entonces que desde el punto 8 tengo que ir con la herramienta, ya terminó mi mecanizado, la pieza está terminada, tengo que dejar la herramienta donde empezó todo, que es el punto 0. Una cuestión de prolijidad más que nada, ¿no? Entonces, bloque 75, rápido, porque ya no hay material en el camino, en esta trayectoria del punto 8 al punto 0 no hay material en el camino, así que a fondo voy a ir a diámetro. Dijimos que el punto inicial era este, ¿sí? 40-60. Entonces, rápido, llevar la herramienta a 40-60, positivo. Y fin de programa. M30. Esto, aparte de indicar finalización del programa, detiene al lucillo, por lo tanto el material deja de girar y puedo entonces quitar la pieza terminada. Hay una infinidad de cuestiones que podríamos analizar. Si alguien ya tiene alguna introducción a este tema, sabrá que cuando una función, ¿sí? Las funciones son modales, ¿sí? Muchas de las funciones son modales, eso significa que cuando la misma función se necesita en el bloque siguiente no hace falta escribirla, y lo mismo con las componentes de las coordenadas. Por ejemplo, si acá es x20 y acá abajo también el x20, podría haber suprimido ese x20, entonces me quedaría g01, z menos 20. Todo lo que se repite del bloque anterior en el siguiente, no hace falta escribirlo. ¿Sí? Así que bueno, esas cuestiones de simplificaciones y otros parámetros como las limitaciones de RPM, etcétera, no conviene verlo en estos primeros ejercicios. Son cosas que después las vamos a ir agregando de a poco. Y ahí quedaría entonces nuestro programa terminado. Voy a botón guardar,
¿sí? O Vestan, como les había dicho la vez pasada, desde la teoría, a través de la barra menú. Me va a pedir un nombre de archivo. Vamos a ponerle ejemplo torno CNC. Lo voy a dejar grabado no en una carpeta que me aparece por defecto, porque vamos a minimizar acá. Me aparece por defecto una carpeta adentrada en mi unidad de disco, ¿sí? Que después me va a costar localizarlo. Yo ahora, para que sea más fácil, después tomar ese archivo y subirlo al aula virtual, voy a dejarlo grabado en el escritorio. Le puse el nombre, recuerden que el nombre respete el formato que está indicado en la consigna, ¿eh? Yo acá, como es un archivo de ejemplo, fíjense acá le pongo ejemplo torno CNC, le va a agregar por defecto la extensión NC, aunque acá no lo esté viendo, guardar. Y entonces, ahí ya quedó, fíjense que acá lo veo, ejemplo torno CNC. Cierro la ventana de edición y en el simulador, ahora voy a la barra de menú Vestan, Open. Y de esa manera entonces lo voy a localizar nuevamente en el escritorio, lo elijo, abrir, y ahí sí queda cargado en la parte inferior. Una vez que tengo el programa cargado en la parte inferior, conviene llevar estos botones en la barra de desplazamiento más o menos a la mitad. Eso es la regulación del zoom, que tanto se va a ampliar o reducir la imagen en el graficador, y la velocidad de simulación. Y con este botón rojo le voy a dar marcha. Y vamos a ver cómo la herramienta va a definir por medio de trayectorias la forma de la pieza. Lo que es línea continua van a ser líneas de mecanizado. Y las líneas discontinuas son movimientos rápidos equivalentes a la utilización de la función G0. Entonces pulso el botón rojo de ejecución y ahí entonces tenemos mecanizado, un cilindrado, el primer escalón, acá estaría el material. Este es el eje de rotación. La herramienta salió frenteando, se retiró rápido. Sobrepasó el frente del material. Hace el segundo escalón, la diagonal, se retiró y salió rápido. Acá entonces tengo definida la forma de la pieza. Desde este punto de intersección tengo hasta este lugar diámetro 20, los 20 de longitud, la diagonal hasta la longitud 40 negativo. Se retira la herramienta del material, por acá voy a tener más o menos el diámetro 32. Se retira un poquito más allá del diámetro 32, diámetro 33, y la herramienta no analiza en esta diagonal, es un efecto del simulador. En algunas máquinas reales también lo hace la herramienta. Tiene un despegue automático. Cuando le decimos a la herramienta que llega a cierto punto, hay un despegue automático en retroceso hacia el lado de la contrapunta por una cuestión de seguridad. En definitiva, nosotros a la herramienta le dijimos que vaya a diámetro 33 y que luego retroceda al punto de origen. Así de sencillo. Para entender mejor la graficación, es importante que miren el gráfico que les dejé en la bibliografía, en el aula virtual, porque ahí he encimado un objeto 3D para que se pueda interpretar mejor lo que significan estas líneas. Eso es todo. Espero que les sirva como introducción y que puedan hacer el ejercicio. Recuerden que el día de mañana, cuando alguno tenga la oportunidad de trabajar en CNC, de no asustarse tanto porque nadie los va a poner en una industria directamente a trabajar en una máquina de control numérico. Los van a poner primero al lado de una persona que ya la esté manejando y si no, los van a mandar a hacer una capacitación. Pero es importante que por lo menos ya tengan conocimiento de qué se trata un control numérico y qué significa esto de la programación. Y les vuelvo a decir, a no tener miedo, porque van a aparecer propuestas de trabajo seguramente con CNC. En la operación nadie les va a pedir que se pongan directamente a programar, los van a entrenar, los van a poner a pie de máquina para que se acostumbren al equipo, a que controlen las medidas de las piezas, que hagan tareas muy elementales y de a poquito después se van a ir metiendo en cosas más específicas referidas a la operación. Van a empezar de a poco a ver todo esto de la programación, les van a dar la posibilidad de que empiecen a programar. Así que bueno, sin más que agregar, espero que puedan hacer la actividad y como siempre les digo, cualquier consulta que necesiten hacer a través del tablón de anuncios del aula virtual. Un abrazo.